Bienvenidos. Hoy vamos a ver el tema de problemas de transporte. Esto en función de todo lo que es investigación de operaciones se relaciona como lo que se ha venido viendo anteriormente del modelo matemático, la programación lineal, etcétera. Este es otro problema de investigación de operaciones. Entonces, el problema de transporte básicamente lo que busca es minimizar todos aquellos transportes que se hacen desde la fábrica hasta los distintos centros de distribución de los productos o servicios. Esta es una relación de oferta y demanda entre dichos puntos. Es necesario tener cierta información previa a la hora de realizar el cálculo y establecer el modelo matemático. En este sentido, tenemos como puntos importantes el costo unitario de transporte, cuánto cuesta el transporte de todo ese material, y los requerimientos disponibles tanto de demanda y de oferta, cuánto es la cantidad que se demanda y cuánto es la cantidad que se está ofertando. Y básicamente también importantísimo es conocer desde las plantas, cuántas plantas son y hasta cuántos lugares se va a llevar todo ese material. Entonces la representación se hace normalmente, la representación del problema se hace normalmente a través de una red donde se van a tener, los puntos, que esos son las fábricas o donde se tiene el material, ¿verdad? Y eso le vamos a tener relacionado con lo que son las ofertas. Y después los puntos de distribución, que esa sería los destinos y es lo que va a determinar la demanda del producto según sea el caso, cuando se necesiten los productos. Ahora bien, continuando y siguiendo todo el mismo procedimiento que se ha venido estableciendo anteriormente, es necesario tener la formulación. Desde este punto de vista se tiene lo que se conoce como la función objetivo y las restricciones. ¿Okay? Sigue todo el mismo proceso que se ha venido haciendo desde un inicio en el momento de establecer el modelo matemático, la representación gráfica, etc. Este es un ejemplo para que les quede más gráficamente entendible, visualmente entendible el problema de transportes. Entonces tenemos que una empresa tiene dos plantas y elaboran esa cantidad de unidades diariamente y debe trasladarse a tres centros y ahí está la demanda de cada uno de esos tres centros. Lo que hay que determinar es cuál es el costo mínimo de transporte de todos esos materiales. Entonces aquí en la tabla observamos, ¿verdad? Hacemos la distribución y tenemos que de la planta 1 al centro de distribución 1 el costo es $21 por unidad. La planta 1 a la distribución 2, 25 y así sucesivamente. Esta es la tabla de costos unitarios desde una planta hasta un centro de distribución y el diagrama, es importante que hagan el diagrama y sería así. De esta manera tenemos los orígenes, tenemos dos plantas y tenemos tres centros de distribución que son los destinos y empezamos a tirar líneas de acuerdo a la distribución de esa planta con el respectivo centro de distribución y le vamos a llamar matemáticamente para ir reconociendo en el esquema, por ejemplo, de la planta 1 al centro de distribución 1, de este a este, le vamos a llamar X11. De la planta al centro de distribución 2, de la planta 1 al centro de distribución 2, le vamos a llamar X12
Y de la planta 1 al centro de distribución 3 le vamos a llamar x13 y hacemos lo mismo para la planta 2. Esto para fines de ordenarme y saber cuáles son las variables que después voy a tener que graficar en el modelo matemático, colocar en el modelo matemático. Ahora bien, seguidamente tenemos esta misma situación y aquí establecemos, por ejemplo, la función objetivo, donde la función objetivo van a ser las unidades, ¿verdad? Que las teníamos de los costos unitarios multiplicado por cada uno cuánto cuesta y cuál fue el que definimos, la variable que definimos de la planta 1 al centro de distribución 1, véanlo acá, donde tenemos que 21 acá. Esto corresponde a 21 del costo unitario de pasar de la planta 1 al centro de distribución 1 y con la variable correspondiente. Y así sucesivamente le hacemos a cada uno de ellos, incluyendo lo que es la planta 2. En este caso, por ejemplo, vean que el costo unitario sería 13 de pasar de la planta 2 al centro de distribución 2 y con esta variable x22 que sería esta correspondiente. Y también tenemos, por ejemplo, esta que es de la planta 2 al centro de distribución 2, E3, con la variable 23, x23. Y así es como vamos a ir estableciendo la función objetivo. Ahora bien, necesitamos también las restricciones. ¿De dónde salen las restricciones? ¿Cómo salen las restricciones? Entonces, seguidamente les muestro en esta filmina las restricciones donde se mantiene la no negatividad, ¿verdad? Esta siempre se va a mantener, por lo tanto tiene que ser mayor que 0. Y en cuanto, aquí tenemos que sacar dos cosas, tanto la demanda como la oferta. Primero vamos a ver la demanda, en este caso es cuánto necesita el centro de distribución de cada una de las plantas, por lo tanto tenemos que eso sería, véanlo acá, es más fácil observar la cantidad de flechas que le llegan al centro de distribución. Ahora lo que tenemos que leer son las variables, en este caso a este le están llegando la variable x11, que es la que estamos colocando acá, y después la x21 que le llega a través de esta flecha, y esta sería la otra. ¿Ok? Hacemos lo mismo para los otros centros de distribución, ¿verdad? Centro de distribución 2 y centro de distribución 3, entonces aquí tendríamos las restricciones del centro de distribución 2 y este es el centro de distribución 3. Y todo va a depender de la cantidad de flechas que se hacen, que lleguen en cada uno de las uniones entre los componentes. Importante acá hacer la diagramación para que me quede claro cuáles son las restricciones y cuáles son la función objetivo. Y habíamos comentado que el anterior era con respecto a la demanda, pero también hay que hacerlo con respecto a la oferta. En este caso, lo que tenemos es que la planta 1 va a tener 3 líneas que salen de esa planta. Entonces, gráficamente yo puedo observar cuáles son. Entonces, en este caso, vean que sale a las 3 plantas, por lo tanto tengo x1, x12 y x13. Y esto es lo que aquí estoy colocando, sabiendo en la tabla inicial que
la oferta va a ser 250 para las 3 centros de distribución. Y hago lo mismo. La otra restricción sería basada en la planta 2, que se hace exactamente igual dependiendo de la cantidad de flechas que salgan de la planta. Entonces así es más fácil reconocer y establecer el modelo matemático. También este modelo, una vez teniendo ya el modelo matemático, se puede hacer a través de simplex, el método simplex que ya lo vimos anteriormente, y quedaría así. Lo que sucede es que esto, como se vio, el método simplex es muy estructurado, pero hay otra manera de hacerlo más fácilmente. Y eso lo vamos a explicar a través de unos modelos, dos modelos, uno que se llama esquina noroeste y el otro costos mínimos. Hay muchos modelos de, de transporte para no tener que hacer todo esto, determinar a través del simplex o el método gráfico. Entonces vamos a continuar con este ejemplo para que ustedes lo vean. Aquí ustedes tienen un subcontratista y tienen distintos lugares donde tienen que ir a hacer los trabajos. Y la idea es que determinen cómo minimizar los costos de kilometraje y asignación para el contratista, cómo tienen que programar las salidas y las visitas. Entonces, basado en la información anterior, ustedes elaboran la diagramación, esos serían los pasos, ¿verdad? Elaboran la diagramación de la problemática, donde van a tener los subcontratistas y van a tener los proyectos donde van a ir a hacer esos trabajos eléctricos. Entonces aquí tienen los costos unitarios de cada uno de los subcontratistas hacia los proyectos, ¿verdad? Sería esto en este sentido, ¿verdad? Esto en este sentido, y así cada uno de los contratistas hacia esos sentidos, y tiran las distintas flechas, que eso después me va a permitir hacer el modelo matemático, de tal manera que el modelo matemático va a quedar de la siguiente forma, basado en todo lo que se les explicó anteriormente. Sería ese es el modelo. Entonces ese modelo, vean que es bastante grande. Tenemos lo que es la función objetivo, ¿verdad? Que es lo que tenemos que minimizar. En este caso, los casos de transporte, recuerden que es para la minimización de costos. Tenemos la oferta y tenemos la demanda. Estas son las restricciones de oferta y restricciones de demanda. Entonces, vean qué grande que queda el modelo matemático. Y como les decía, para no tener que llegar a solucionar esto a través de simplex o método gráfico, si fuera el caso, o cualquier otro método de programación lineal, hay algunas otras herramientas que me permiten a mí establecer las soluciones a estos problemas de transporte. Como les decía, tenemos la esquina noroeste, tenemos el costo mínimo, el mínimo costo, el Vogel y el Russell. Nosotros vamos a revisar estos. Y después, pero estos me dicen una solución factible, no me dicen la solución óptima. Eso en otro video, en otra parte de la clase, va a ser establecer esa solución óptima, pero parte primero de establecer la solución factible. Por lo tanto, así es como vamos a seguir en el siguiente video con ejemplos de cómo solucionar estos problemas de transporte con esquina noroeste y costo mínimo. Y en este caso ya esta sería la parte teórica de lo que es los problemas de transporte. Muchas gracias.